Hola amigos, bienvenidos a otra edición de El Portal del Villegas, edición de día viernes, ¿no es así? Tenemos no muchos temas, pero voy a tratar de profundizar en uno o dos que me parecen más interesantes, más entretenidos, más especulativos también si ustedes quieren. Pero voy a partir con algo concreto y me refiero a una declaración presidencial en momentos en que está discutiéndose en el Congreso la ley de inmigración. Declaración que dice básicamente no vamos a permitir la inmigración ilegal a Chile. Y con eso reiteró su rechazo a la propuesta de algunos parlamentarios de la oposición, la señora Allende, el señor, no me acuerdo cómo se llama este caballero, un señor del Frente Amplio, en el sentido de dar una serie de facilidades para que entre más gente. Por ejemplo, se presenta alguien en la frontera y dice, quiero buscar trabajo. Entonces se le estaría dejando pasar transitoriamente. Vamos a ver cómo se puede luego seguir a cada individuo que entra, ¿no? Para que se vaya cuando cumplió el plazo no encontró trabajo. Una serie de facilidades que significarían, según los cálculos más conservadores que conozco, y dadas las circunstancias que se están viviendo en países limítrofes, y ni siquiera tan limítrofes, por la pandemia, la pérdida de trabajos, se calcula 500.000 extra como mínimo. Incluso hay quienes, y esto vamos a ir después, asumen que ya está eso, por así decirlo, negociado, contratado, aceptado por el gobierno chileno en relaciones oscuras y secretas que tendría de hace mucho tiempo con el organismo de las Naciones Unidas, que es un tema que voy a conectar un poquito más adelante con otras cosas. Ahora, si el Congreso llegara a aprobar estas disposiciones de la señora Allende y del otro caballero, y de otros que están de acuerdo, por supuesto, si no, no se aprobaría. Si se llega a aprobar eso, ¿qué es lo que puede hacer el presidente para rechazar, para no permitir, como él anunció? ¿Cuáles son los mecanismos legales que tiene el presidente en un caso como este? Un veto, asumo yo, y todo lo que sigue después. Pero considerando además la situación política concreta, más allá de los mecanismos jurídicos que están en un papel, ¿qué posibilidades tiene el presidente de la República de rechazar, de torpedear una votación que fuera favorable? Estoy asumiendo eso, puede que no sea así, puede que se llegue a algún camino intermedio, puede que se rechace de plano esas proposiciones, puede que no tengan los votos suficientes, pero me estoy poniendo en el caso que se aprueban esas disposiciones que están promoviendo estas personas. ¿Cómo lo rechaza? En términos no solo jurídicos, de la mecánica que la Constitución ofrece al presidente para estos casos, sino que en términos concretos de la correlación de fuerzas políticas, donde por un lado tenemos una oposición que se subió por el chorro hace rato, que dispone de las mayorías, que dispone básicamente del acta de rendición del gobierno que firmó en octubre del año pasado. Un gobierno debilitado, no es meramente cosa de contar votos o registrar las páginas de la Constitución. Hay una cuestión de hechos, de cuáles son las situaciones de hechos en el plano político. ¿Cómo podría rechazar esto? ¿Cómo la oposición tomaría eso? ¿Cómo la oposición se va a enfrentar a esto? Deben haber no pocos congresales de oposición que, dejando de lado las cuestiones sentimentales y ideológicas que comentaba ayer con Nicole, en el sentido de que se ha expandido en muchas cabezas la idea de que el país tiene que operar aquí como el hogar de Cristo y abrirle las puertas al que sea, también debe entrar algún cálculo, me imagino, en términos de qué pasa con la ciudadanía. ¿Está la ciudadanía chilena dispuesta a aceptar nuevas masas de inmigrantes? Yo no sé, no he visto estadísticas sobre eso últimamente, de qué porcentaje la gente aprueba que llegue más. Pero tengo la sensación de que no hay mucha gente que apruebe que llegue más. Hay mucha gente que está en contra de la que ya llegó. Es un tema que ya no se discute, pasó la vieja, vino lo de octubre, vino la pandemia, pero en algún momento
aparecía bastante notorio y a la vista de que por las buenas o malas razones que usted quiera, la mayoría de los chilenos no estaban muy contestes con esto de dejar la puerta abierta. Entonces, calculando eso, estos caballeros de la oposición, que por un lado se compraron esto del Hogar de Cristo, el Chile Hogar de Cristo, pero también calculando cómo nos va a castigar la población si aparecemos como abriendo las puertas de par en par. Entonces, vamos a ver cómo sale este asunto. Yo en el momento en que estoy haciendo este programa, revisé un poquito antes las noticias y todavía no está claro cuál es el resultado de esta cuestión. Pero, en fin, no hay apuro, ya lo veremos mañana o pasado. Este es un tema que tiene repercusiones a largo plazo. ¿Y cuáles repercusiones? Bueno, no hay ninguna sociedad en el mundo que no sufra repercusiones de gran escala si entra una cantidad de gente que equivale, en el caso nuestro, equivaldría a más del 10%. Somos 17 millones de chilenos, ya tenemos 1,5 millones de extranjeros, de inmigrantes. Ya tenemos prácticamente el 10%. Con otro medio millón estaríamos en el 11-12%. ¿Quién para eso? ¿Quién cierra la puerta después? Una vez que se genera el precedente, una vez que se genera la legislación. ¿Cómo se transforma el país? ¿Qué ocurre dentro del tejido social? Se fortifica el país, se debilita, se desgarra en grupos étnicos luchando unos con otros. Empezamos a constituirnos como alguna de esas sociedades que llaman los cientistas políticos estados fallidos, donde es una especie de guerra de la selva. La sociedad se convierte en un lugar donde el país está dividido en zonas, las ciudades están divididas en barrios donde operan distintos grupos de poder, a veces con una base étnica, a veces con una base en el tipo de negocios, de los tipos de delitos que se dedican. Y entonces ya no hay una sociedad propiamente tal, sino que hay un territorio donde coexisten y luchan a balazo limpio toda clase de grupos distintos. O sea, es un mundo, digamos, es retroceder unos 2.000 o 3.000 años o más y llegar a un tipo de mundo que no sé cómo describirlo, un mundo feudal, podríamos decir, con feudos, pero no con algunas de las elegancias de los señores feudales europeos, sino que los señores feudales aquí serían picantes, delincuentes, jefes de banda, pistoleros. Puede suceder eso, ese es un escenario posible. Puede que nos llegue a tal extremo, pero que estemos en alguna posición intermedia hacia eso. Hay muchos países que están en esa situación. Las relaciones entre etnias son extremadamente dificultosas, como lo son las relaciones entre todo tipo de personas, dicho sea de paso, incluso de la misma etnia. Los seres humanos no somos tan sociables como se nos pinta. Para nada. Tenemos a menudo más elementos para luchar unos con otros, detestarnos unos con otros, despreciarnos unos a otros, como lo vemos en Chile en este momento. Entre usted a las redes sociales y vea la clase de comunicaciones que fluyen ahí para lado y lado. Reina un desprecio, un odio parido. Imagínense ahora que empieza este país a constituirse con grupos, porque la gente en un mundo desconocido, en un territorio nuevo, se tiende a juntar con los iguales para defenderse unos con otros. Entonces estaríamos convirtiéndonos en un rompecabezas, en un mosaico de nacionalidades y grupos, concentrándose, ya ocurre en Chile parcialmente, concentrándose en ciertos barrios de las ciudades, actuando de conjunto, formando bandas, que pueden ser bandas de narcotraficantes, bandas de delincuentes, o lo que sea. Porque las personas que se integran a la vida laboral no se convierten en individuos simplemente que están integrados a la sociedad en su conjunto. Los que no se integran a la sociedad en su conjunto se integran en grupos menores, en bandas, en yetos, en sindicatos del crimen, porque de algún modo además tienen que sobrevivir, no es meramente una cuestión de gusto. Ahora, ¿cómo va a impedir todo eso el presidente? ¿A qué recursos va a acudir? ¿Va a hacer uso del veto llegado al caso? ¿O va a seguir haciendo estos llamados generales a la unidad que no llegan a ninguna parte?
Luego dice en alguna parte el presidente de la República, esta situación que yo estoy pintando, no la pintó así. Dice, no es lo que los chilenos queremos. Pero me temo yo que esa figura colectiva, los chilenos, ya no existe. O sea, más allá del hecho banal de que todos tenemos carnet de identidad, que nacimos aquí o nos nacionalizamos, no estamos unidos en el sentido que quiere decir el presidente cuando dice los chilenos no queremos esto, como que hay una comunidad, un grupo que tiene un querer común o un no querer común. Yo creo que ya no ocurre eso en nuestro país. Tenemos un grupo de chilenos que no se consideran chilenos y que están luchando por generar un estado autónomo, esto en la Araucanía. Tenemos un grupo de chilenos que tienen una visión de Chile, de la manera como debiera constituirse institucional, legal, económica, política, culturalmente, que está en el polo opuesto a lo que piensa otro grupo de también nacidos en Chile con carnet de identidades como chilenos. No son un grupo unido, todo lo contrario, están en una posición polar, opuesta, beligerante, son enemigos políticos, son adversarios. No hay nada que los una. Probablemente lo que piensen estos chilenos, lo que quieran estos chilenos, o lo que no quieran estos chilenos, es lo opuesto a lo que quieren o no quieren estos otros chilenos. Entonces no hay un grupo homogéneo de chilenos que no quieran tal o cual cosa o que quieran tal o cual cosa. En eso consiste, entre otros factores, la definición del momento que estamos viviendo en este país. Fíjese que digo este país y no nuestro país, porque ya no sé quién es el que tiene derecho a decir nuestro país. Eso es lo que se está disputando en el fondo. Entonces, todas estas frases que se repiten una y otra vez, dan la sensación de que no se quiere ver la realidad tal como es en este momento. Ya no estamos en los tiempos en que se podía decir, como se decía a cada momento, la frase, total, todos somos chilenos. En otras palabras, hay un montón de más cosas que nos unen y que nos separan. Ya no es cierto. No es verdad eso que hay más cosas que nos unen que nos... Cuando hemos visto en algún momento un grupo de jóvenes en Valparaíso que intentaron apedrear o arrojar botellazo o molotov o lo que sea al monumento Arturo Prat, lo está diciendo. O hubo otros que quisieron botar otros monumentos, lo está diciendo que no hay ninguna unidad porque esas cosas que parecen tan simples, el monumento a Prat, el monumento a Baquedano, el monumento el de más allá, con toda la simpleza o banalidad que algunos quieran asociar a esos símbolos patrios, bueno, en tiempos más pretéritos, eran eso precisamente, símbolos patrios. Eran, independientemente de la valoración que usted le da a estas personas, eran elementos de confluencia, de unidad. O sea, todos teníamos un consenso que Arturo Prat había sido un héroe en la batalla naval de Iquique, por ejemplo. Y eso no era indiscutible. Algunos lo verían con más pasión, otros con menos, otros como con un poquito de dudas, pero no había un grupo de gente que se le hubiera pasado por la mente ir a atacar el monumento a Prat. Bueno, cuando pasan esas cosas, cuando vemos a otros ensuciando y vandalizando el monumento a Baquedano, que uno puede tener los juicios que quiera desde el punto de vista académico sobre el general Baquedano, pero era también una de esas cosas respecto a las cuales no había discusión, no había disenso. Estaban todos, digamos, en la posición, en la postura de quien, si acaso no venera, al menos respeta el monumento a este señor y a este otro. Es decir, funcionaban efectivamente como magnetos de unidad, o de alguna unidad, de alguna cercanía. Por lo menos no eran manifestaciones de disenso, y ahora, fíjense ustedes, es exactamente al revés. Es decir, el monumento a Prat, por ejemplo, es en este momento más un factor probablemente de discrepancia entre chilenos que de unidad, porque debe haber un número sustantivo de chilenos que piensan que el Prat y todos los demás monumentos de estos héroes nacionales, estos héroes militares, son algo que no corresponde, que son cavernarios, que son reflejo de una sociedad de clase, fascista, reaccionaria, explotadora, lo que sea. Y por lo tanto no tienen ningún respeto y si pudieran echarían abajo esos monumentos. Entonces, ¿qué es esto de que hoy los chilenos no quieren esto? No sé lo que quieren los chilenos. En todo caso, sé lo que quiere un grupo chileno y más o menos me imagino lo que quiere otro grupo chileno. Pero ya no sé si llamarlos chilenos así como cosa unitaria, en absoluto. Y eso quería decirles respecto a esta materia.
Por lo demás, cosa que uno toca hoy en día, cosa que uno examina un poquito, como hago acá, porque no voy más allá del ABC, por supuesto, uno encuentra el mismo fenómeno, que todo se ha convertido en factor de división, no de unidad. Incluso aquellas cosas que ni siquiera se pensaba que pudieran ser elementos de división, como estos los monumentos, por ejemplo. Vean ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, lo tenemos muy claro. Gente echando abajo monumentos hasta de Cristóbal Colón, qué culpa tiene el hombre lo que haya pasado en América 500 años después. Pero eso de echar abajo monumentos, o de dejar monumentos, de rayarlo, o de hacerse caca, orinar encima, como hicieron con el de Baquedano y cosas como esa, ese afán, muestra que hay una parte de la población, no importa qué tamaño, que ya para ellos esos son signos que no significan lo que significaban siempre para todos. Cuando efectivamente habían una expresión con sentido que decía: nosotros, los chilenos, queremos o no queremos tal cosa. Ya no. Permítanme pasar a mi primer bloque, estimadas amigas y amigos. Parto con esto porque, entre otras cosas, está el tema de la urgencia, que ya va quedando muy pocos días para que aproveche esta oportunidad que le ofrece inviertaenusa.cl para comprarse un terreno de 600 metros cuadrados en Florida, en el estado de Florida, muy cerca de la playa. Las posibilidades de inversión ahí son muy buenas, porque eso eventualmente se produce eso que llaman un desarrollo inmobiliario, por la cercanía al mar, qué sé yo. Y estamos hablando de 650 metros cuadrados con un valor absolutamente accesible para una buena inversión, incluyendo los valores, los gastos operacionales. Fíjense, cuesta $25,000. Yo les sugiero a los interesados en hacer un muy buen negocio que se contacten al teléfono que está apareciendo a mi izquierda, que corresponde a inviertanusa.cl, y averigüen algún detalle extra, cuántos de estos sitios pueden comprar, si hay un límite, si no, cuántos quedan, etc. Y no olviden que inviertanusa.cl además le ofrece muchas otras oportunidades de negocio en Estados Unidos. Por eso se llama Inviertanusa la empresa. Muchos otros terrenos, muchos otros bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos, incluyendo casas, departamentos, en fin, recintos de distintas clases que están en venta en Montana, en Carolina del Norte, en Nueva York, en cualquier parte, muchos. Fuera de eso, inviertaenusa.cl le ofrece 25,000 franquicias para que usted elija franquicia, o sea, una marca de alguna empresa, de una cadena de empresa, una cadena de panaderías que está en Chicago, no sé, muchas cosas distintas. Es cuestión que usted revise, que vea qué es lo que le interesa, qué es lo que puede ser más conveniente. Y para eso, una vez más, contáctese con inviertanusa.cl, que además le puede abrir una cuenta corriente en un banco americano en 2 semanas y tramitarle una visa de residencia en Estados Unidos. Y si tiene usted temas laborales pendientes que van a llegar, o ya están llegando literalmente a un tribunal, le sugiero que se ponga en contacto con el bufete de abogados GMS, especialistas en temas laborales y reconocidos como tales, como ustedes ven arriba a la derecha del mono, de la figura, reconocidos por su eficiencia. Son los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que constituyen este bufete especialista en todos los aspectos de los temas laborales. Póngase en contacto con ellos, que los temas laborales son complicados, son serios, tienen consecuencias graves a largo plazo, así es que hay que ponerse en manos de los mejores. GMS. Ahí están viendo los detalles, los datos, cómo contactarse con ellos. Y para aprender inglés de una buena vez, ya sabe, entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl tiene profesores que han aprendido a ser profesores en primer lugar, y luego que han aprendido a ser profesores de inglés. O sea, los dos pilares los tienen, no uno solamente. Y ofrecen ahora clases online, que lo convierten en una clase. Siempre fueron personalizadas, pero ahora más todavía, por así decirlo, porque uno está concentrado frente a la pantalla, en su casa, y la verdad es que cuando uno estudia de esa manera online, salvo algunos jóvenes que siempre encuentran alguna razón, que les duelen, les molestan los ojos o alguna cosa, pero bueno, esos son los millennials. Usted que no es un millennial, aprenda inglés con Entrena Inglés Online. Cualquier duda, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl y ahí haga las preguntas que quiere hacer.
Consultada respecto al plebiscito que se está convirtiendo en el tema, con toda razón, principal, o uno de los principales, la ministra de la Cultura, cuyo nombre no anoté, pero da lo mismo como se llame, ¿cierto? La ministra de la Cultura, a ver, llamémoslo a Albertina Einstein, por darle un nombre, para que no se enojen. Le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo se apega el caballo en esto del plebiscito? Y dijo, estoy en un proceso de reflexión. Como que hemos escuchado antes eso, ¿no? Esto del proceso de reflexión. Lo hemos escuchado, por ejemplo, a varios parlamentarios de Chile Vamos antes de la votación por el 10%. Estaban todos en proceso de reflexión. Todos están en proceso de reflexión. A mí me llama la atención que hay tanta reflexión, porque por lo que yo veo de mis contemporáneos, yo rara vez veo a nadie reflexionando, pensando, o sea, sentado en un sillón o de pie, con la mirada un poco perdida, el que está pensando en algo, de repente tomando notas. No. Yo cuando veo a la gente a mi alrededor, veo que están todos mirando una pantalla. Eso es todo lo que están haciendo hoy en día. Entonces, se puso de moda esto de estar en reflexión. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir reflexionar sobre este tema en particular? Yo me imagino que una reflexión seria supone primero enterarse de los hechos. Uno, como hace un investigador científico, pone en el caso extremo reflexión. Usted recopila los hechos que están ocurriendo o que parecen estar ocurriendo, que tienen una relación directa, indirecta, o que parecen tenerla con el tema que usted quiere estudiar. Recopila los hechos. Estudia lo que se sabe o se cree saber sobre esos hechos, lo que la ciencia, otros científicos han establecido o creen haber establecido sobre esa materia. Una vez que usted ha hecho todo eso, empieza a formular sus propias hipótesis, si es que tiene ideas distintas a sus predecesores. Una vez que ha hecho el trabajo de tener algunas hipótesis, empieza a pensar en cómo probarlas o falsificarlas, como se dice. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera cierto? Y si se puede, se experimenta. Si tal cosa, si A causa B, veamos en un laboratorio, pongamos las condiciones. Ese es el proceso, podríamos llamar el proceso químicamente puro reflexión. Pero no pidamos tanto en el caso del plebiscito. Yo diría que en el caso del plebiscito no es posible una reflexión realmente, porque, primero, no sé esta señora, pero estoy ahora hablando en general, dificulto que haya más de un 0,1%, si es que tanto, de chilenos que hayan estudiado y leído la Constitución que hoy nos rige, que la conozcan bien. Cuando digo conocerla bien no significa leer un par de páginas saltadas, leerla solapa, sino que haberla leído entera varias veces, estudiando, tomando nota. Eso es un ejercicio que dudo que lo haya llevado a cabo la ministra de Cultura. No porque tenga nada especial, digamos, desdoroso respecto a la ministra de Cultura, todo lo contrario, de ser una bellísima persona. Pero asumo que es como todos los demás chilenos y no conoce a fondo, no han estudiado la Constitución. Supongo que la conocen bien los abogados constitucionalistas. Pero vamos a asumir que incluso conoce bien la Constitución la señora ministra, o cualquier otro chileno. Luego tenemos otro tema. ¿Con qué se supone que está compitiendo esta Constitución que tal vez se ha estudiado y muy probablemente no? ¿Con qué está compitiendo para hacer la reflexión y la elección? Está compitiendo con algo que no existe. Entonces, ¿dónde están los datos? Todo lo que existe es la determinación que si gana la apruebo, se va a producir un proceso que tampoco se sabe cuál va a ser, si con participación de parlamentarios, de gente del Congreso, o solamente van a ser ciudadanos que van a ser elegidos de otra manera, no se tiene claro cómo, y desde luego no existe esa Constitución, por lo menos, o sea, si existe, existe en el bolsillo de algunas personas de la izquierda que ya tienen su Constitución hechita, de acuerdo a su gusto, y que la van a tratar de imponer. Pero en teoría no hay Constitución alternativa todavía. Entonces, ¿qué reflexión se puede llevar a cabo en todo esto? Díganme ustedes, propiamente tal.
Yo les voy a decir lo que ocurre en la cabeza del 99,99% de las personas, que esta cosa la han determinado y la han decidido sobre la base no de un estudio de ninguna clase, sino sobre la base de sus posturas políticas previas, que no necesariamente tienen que ver con la Constitución. O sea, si usted es de izquierda, va a votar a prueba, porque se supone a su vez, y esto no es un raciocinio, sino que es simplemente un cliché de que la Constitución actual es espuria, porque fue creada en tiempos de Pinochet, a pesar de que, primero, un objeto se evalúa de acuerdo a su propio mérito intrínseco y no de acuerdo a quién lo creó o cuándo se creó. Y segundo, esa Constitución sufrió cientos de modificaciones, las últimas durante el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero si usted es de izquierda, si usted es progresista, igual va a creer que es suficiente argumento ese. Y entonces va a votar a prueba. Hagamos otra constitución y aquí viene, se gatilla y salen a la mente, se activan otros reflejos condicionados, otros automatismos. Una constitución más popular, más democrática, más transversal. Hay un montón de palabras que se usan ahora en día que uno las puede insertar donde quiera en un discurso. Popular, por ejemplo. Transversal también suena muy bien. Hay que usar la palabra transversal. Soberanía popular. Yo voto por cualquier cosa que dice soberanía popular, dicen otros. Ya. Y la gente de derecha va a votar rechazo, no porque hayan estudiado la Constitución actual y les parece maravillosa, o ni siquiera porque se supone que la creó Pinochet, porque no la creó Pinochet tampoco. La creó originalmente Jaime Guzmán y sus asistentes o socios en el proceso, y luego, como les digo, fue cambiada muchísimo, fue transformada, fue modificada. No, tampoco van a votar porque les guste la Constitución actual, que tampoco han leído. Van a votar porque en su rechazo van a estar rechazando la posibilidad de que salga quién sabe qué constitución de este proceso, una constitución, temen ellos, absolutamente estructurada en función de las ideas de la izquierda. Y además en su rechazo quieren rechazar todo lo que está pasando. Como lo dije el otro día, en el rechazo mucha gente va a querer manifestar, va a tener una oportunidad para manifestar su rechazo a todo. Su rechazo a lo de octubre, su rechazo al discurso políticamente correcto, su rechazo al aborto, su rechazo a las sensibilidades sexuales que están ahora en boga, su rechazo a montones de cosas que han pasado en el campo de los valores, la cultura. Y van a encontrar y van a usar esta votación como un medio de que su rechazo signifique todo eso. Entonces, en medio de esta confusión, en medio de esta superposición de cosas distintas, esta coexistencia de cosas conocidas con cosas que no se desconocen porque ni existen todavía, como una constitución alternativa, vuelvo al principio, ¿qué clase de reflexión se puede tener? Esto no va a ser un tema de reflexión. Para uno va a ser un tema de un paso más para echar abajo esta sociedad injusta donde a mí me ha ido tan mal, es lo que está en el fondo de muchos, donde yo soy un marginal, un perdedor, entonces esta sociedad es una porquería. Y entonces esto de la Constitución es uno de los caminos, como el de la AFP o el de la ISAPRE, de echar abajo estas cosas. Y los otros van a querer rechazar toda esta onda progre. Y ahí no, en ninguno de los dos casos veo cero reflexión constitucional, llamémosla así. Así que en el fondo, cuando se dice estoy en un proceso de reflexión, sabiendo uno que no hay nada que les permita reflexionar, a menos que llamemos reflexión al hacer una especie de juicio práctico, ¿qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué es lo que podría pasar? O sea, una adivinanza, no una reflexión. ¿Qué es lo que será menos complicado para mí? ¿Con cuál de las dos votaciones yo voy a estar más tranquilo? Eso no es una reflexión. Eso es el argumento de alguien que está en el Titanic y está pensando, ¿me voy a los botes o me pongo un salvavidas? ¿O me quedo en el barco a ver si no se hunde al final? Eso. Y por supuesto también funciona esto de decir, estoy en reflexión, simplemente funciona como una manera de decir, no voy a decir nada para que no me jodan. No voy a decir que estoy a favor de la prueba, del rechazo para no ganarme la enemistad furibunda en estos tiempos radicalizados de un grupo o del otro. Así que voy a decir que estoy en proceso de reflexión. Todo el mundo reflexiona. Este es uno de los países... Ya, dejémoslo ahí. No es un país donde abunde la reflexión, donde abunde el pensamiento racional, donde abunde, digamos,
donde sobre la inteligencia. No, 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 no. No nos engañemos con eso. No nos engañemos. Permítame pasar a otro bloque. Controller. Si usted tiene una empresa, si usted gestiona una empresa, usted es el gerente general, gerente finanza, usted sabe que los problemas de gestión son casi de los peores. No es algo que salte a la vista que uno puede arreglar con un maestro que vaya a arreglar la máquina. Son problemas que a veces no se ven, se arrastran y explotan. Como dice en la frase, donde menos se espera salta la liebre y queda la crema. Llegan los inspectores de impuestos internos, llega esto, llega lo demás allá, la inspección del trabajo. Entonces, pueden haber, y seguramente han habido en su empresa montones de problemas como ese, y es hora de eliminarlos. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Conocen esto al revés y al derecho. Tienen el mejor software del planeta para examinar, analizar con flujo, ¿cómo se llaman? Protocolos de flujo y qué sé yo, todas esas payasadas, cómo funciona y dónde no funciona su sistema administrativo. Le van a asesorar, le van a señalar lo que tiene que arreglar. En algunos casos se van a hacer cargo de la gestión. Usted verá, hay muchos planes, muchas maneras de relacionarse con Controller, y ellos tienen muchos planes para empresas de todo orden, desde las más pequeñas a las más grandes. Así es que, dado que están a mi izquierda los datos, y dado que no cuesta nada ponerse en contacto y preguntar un poco más, hágalo, porque puede significar un gran salto hacia adelante de su empresa. Después tenemos a Ozonium. Ozonium, señores, señoras, es una empresa que sanitiza o su local comercial, oficina o su casa. En el caso de un local comercial donde usted tiene que atender público, tiene que recibir a sus trabajadores, a sus empleados, lo más aconsejable, ahora que estamos empezando a abrir el país poco a poco y usted va a estar en un momento dado, quizás ya está atendiendo gente, es darle a sus trabajadores, darse a sí mismo y darle a los clientes la seguridad de que su local está totalmente sanitizado. Y para eso Ozonium le arrienda esa máquina que ustedes ven a mi izquierda, que usted programa en la noche, antes de irse, antes de cerrar, y el aparato, cuando no hay nadie, emana ozono 3, es una molécula de 3 átomos de oxígeno, por eso dije ozono 3. Y el ozono es un desinfectante natural muy potente, mata todos los virus que puedan haber, incluyendo el COVID-19, mata las bacterias. No queda títere con cabeza en materia de microorganismos o virus. Por lo tanto, al otro día usted llega a un local completamente sanitizado, lo mismo sus empleados, sus clientes, una gran seguridad, una gran tranquilidad. Trabajar en esas condiciones, incluso una ventaja comparativa. Usted puede poner al entrar a su local sanitizado con ozono todos los días, qué sé yo. Es un argumento de venta. Y si usted quiere sanitizar su casa, donde por mucho cuidado que usted tenga, el virus puede entrar en la forma hasta de una carta, en el papel, alguien que la tocó en alguna parte. Y estos virus se multiplican como locos. Entonces, de vez en cuando es bueno desinfectar todo en su casa. Para eso, Ozono le manda un equipo humano. Eso requiere otra forma de hacerlo, no con esta cajita para la empresa. Así es que, pero en cualquier caso, el resultado va a ser el mismo, usted va a quedar totalmente tranquilo. Póngase en contacto con ozonium.cl. Y en materia de ropa, Lavoclub, estimados amigos, un detergente que lava bien, biodegradable, hipoalergénico. Usted puede también comprar junto con el detergente 3 variantes de suavizante y aromatizante. La cosa viene, ya saben, en un tambor de 10 litros que le dura mucho tiempo. Se lo llevan a la casa, incluso el repuesto, no solo la primera compra, sino que de ahí en adelante, cuando usted se le está terminando, se le terminó, usted se pone en contacto con Lavoclub y le van a traer el repuesto. Por todos lados, la comodidad y la eficiencia. Lavoclub. Así que todo el mundo en reflexión, estimados amigas y amigos. ¿Qué tal? Antes de entrar al tema más grueso que tengo acá, un señor que fue director de la empresa mexicana de petróleo, que se llama Pemex, Petróleos Mexicanos. Este señor tiene un apellido curioso, se llama Emilio Lozoya, no Lozano o Loyola, Lozoya. Este caballero está siendo enjuiciado, está siendo interrogado y soltó la pepa, abrió la sanguchera y contó cómo esta empresa ha aportado fondos para coimear
a medio mundo, a expresidentes, nombró a tres expresidentes y un montón de políticos. Una corrupción a nivel presidencial, ministerial, parlamentario. ¿Qué les parece? Platas para conseguir votos. Ahora, el presidente actual de México no ha sido involucrado en esto y parece ser, dentro de todos sus defectos, que está interesado en que esto se aclare. Ha sido bien enfático en distintas declaraciones que es bueno que todo esto se aclare. Dice él que la declaración de Lozoya tiene que ser real, tiene que haberla dado efectivamente ante un magistrado, y da como prueba una cosa que es bastante cierta. Inmediatamente los implicados, las personas que nombró este señor Lozoya, inmediatamente saltaron como araña y reaccionaron diciendo, por supuesto, que todo eso era falso. Como dicen aquí en Chile, un montaje. Un montaje con los billetes sonándoles por todos lados. Bueno, ese es el extremo al que podríamos llegar en Chile. Nosotros estamos camino hacia eso. No se crean ustedes. Y no es porque por tal o cual coalición que esté en el poder o que está en la oposición, sino que es un proceso que uno lo observa incluso a lo largo de la historia, de las historias antiguas donde hay registro, en toda sociedad que pasa a cierto umbral de riqueza, o si ustedes quieren, que abandona el territorio de la pobreza cuando no hay recursos, y cuando no hay recursos y cuando hay pobreza es relativamente fácil ser honesto, porque no hay dónde robar. Eso es todo. Cuando empieza a haber más disponibilidad de recursos, todo se descompone con una rapidez asombrosa. ¿Cuándo y cómo se descompuso, por ejemplo, la clase senatorial romana de la República, austera, que conducían personalmente muchos de ellos los ejércitos y morían en batalla y eran rígidos y austeros? ¿Cuándo se acabó todo eso? En el momento mismo en que Roma conquistó el Mediterráneo, empezaron a llegar las riquezas en cantidades industriales a Roma, se descompuso muy rápido todo. Se descompusieron los señores del Senado, los grandes caballeros, y sobre todo se empezaron a descomponer sus hijos. Y se generó una corrupción con una rapidez y una desintegración moral muy rápida. En el fin de la República, el último siglo de la República, está todo eso muy documentado, súper documentado. Pero eso pasa en todos los lugares y en todas las épocas. Chile era un país muy pobre, el Estado tenía pocos recursos. No había dónde robar, pues. Digamos, salvo que uno sea un ladrón profesional y le cartereaba a una señora en el micro. No había dónde meter la mano. Los radicales que gobernaron en Chile durante los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y Gabriel González Videla, en Hilera, decían, los que pretendían cargos de gobierno, decían, no me den nada, sino que pónganme donde hay. Y ahí se creó una figura de lenguaje que ya no se usa, se hablaba del cucharón radical. O sea, lo que los radicales querían no era que les regalaran directamente la sopa, sino que les dieran una cuchara y los pusieran al lado donde estaba la cacerola con la sopa. Pero ahora este es un país en comparación, o era, hasta hace unos años, era un país rico. Por lo menos era rico comparado con el país que yo conocí de cabro chico. Y esto se empezó ya a descomponer en la época del gobierno militar y se siguió descomponiendo durante los años de la Concertación. Y empezamos a ver situaciones como las que aparecían en los diarios, que el caso Riggs, ¿se acuerdan del caso Riggs, la época de Pinochet? Después, en la época de la Concertación, en los distintos gobiernos hubo primero un escándalo, después habían dos, después toda la semana aparecía una nueva situación irregular, empezaron a caer en situaciones irregulares y escandalosas personas de todos los niveles de lo que podríamos llamar el sistema de poder, gente de la justicia, del gobierno, del Congreso, arreglines, empezaron a aparecer esa figura un poquitín siniestra que son los operadores políticos, arreglando las cosas bajo cuerda, en comida secreta. El país se empezó a descomponer no solo en términos de gente metiendo la mano al cajón para robar, sino que una descomposición moral, política, cultural, en todos los niveles. Y estamos a medio camino, digamos, de la autopista que conduce a los casos extremos, como México. Así como también estamos en la autopista que conduce a casos como el de Venezuela. Y ahí funciona la cosa distinto. Ahí la corrupción funciona de otra manera. Ahí funciona sobre la base que uno forma parte de la corporación gobernante. Y con un ropaje, digamos, ideológico, revolucionario, progresista, por supuesto.
Así que hay que mirar con atención lo que pasa en países como México y otros que nos llevan la delantera en esto, que ya llegaron a la corrupción. Y no sé pues, si habrán remedios o no, porque esto es un tema con la naturaleza humana. O sea, si uno ve que en ciertas situaciones los seres humanos de todas las épocas y lugares se conducen igual, uno tiene que entonces concluir que esto no es meramente un tema cultural, de la cultura de tal sociedad o de la cultura de otra, como creen algunos ingenuos, que creen que el ser humano es un pizarrón que viene así pelado y ese pizarrón es lo que es en función de lo que se escriba en él. No, por último el pizarrón es el pizarrón. Ya esa sería la naturaleza del pizarrón, que un marco madera con una cuestión negra. Hay una naturaleza adquisitiva, depredadora y un montón de elementos más que son propios de los seres humanos en promedio. Y eso es lo que determina la naturaleza de una criatura, cómo son en promedio sus miembros, no las excepciones. Así que ojo con lo de México, ojo con las situaciones que ustedes lean que ocurren en otros países, porque nosotros que nos solíamos jactar que este no es un país corrupto, que este es un país muy distinto a los demás, no somos un país distinto a los demás en términos de la naturaleza de quienes vivimos en él. Somos tan humanos como ellos, como todos, y es cuestión de si las condiciones permiten o no permiten meter la mano en el cajón. Eso es. Permítanme, amigo, una breve pausa comercial con Hey, que es, ya les he dicho, el corredor más rápido de Chile comparado con todos los demás. Si usted quiere vender ahora en tiempos muy difíciles y duros para vender, entonces con mayor razón póngase en manos del mejor. Hey sabe además encontrar buenos arrendatarios y sabe administrar arriendos si usted ya se cabrió de hacer el recorrido mensual por los domicilios o por los negocios de sus arrendatarios. Hey, ahí están los datos. Notarios Press. Olvídese de estar horas en una notaría. Abra la página de notariospress.cl, anote ahí en la página, en el lugar señalado, el papel que usted quiere, le van a pedir los antecedentes para eso, va a pagar ahí mismo, esa información se va a la notaría más cercana a su casa o lo que usted eligió, y todo lo que usted tiene que hacer después es ir a la notaría por un par de minutos, recoger el papel, firmarlo, cosa que tiene que hacer en la notaría, es un requisito legal, y a retirar el papel. 2, 3, 4, 5 minutos, pongamos, en vez de 2, 3, 4, 5 horas en la notaría. Fuera de eso, Notario Express le puede tramitar la transferencia de vehículos sin que usted pase por el registro civil. Es un producto más que tienen en la página. Consulte y le pueden también gestionar contratos de arrendamiento con base notarial, que son mucho más sólidos. Y para aprovechar estas horas extras que estamos pasando en casa, y que muchos vamos a seguir pasando aunque se acabe la pandemia y se acaben las restricciones, muchos vamos a vernos, bueno, yo estoy acostumbrado toda mi vida, pero otros se van a acostumbrar igual a estar más horas en su casa. Aprovechemos bien el tiempo, y una posibilidad para aprovecharlo bien es con la Academia de Música Online Gigena, como ustedes están viendo con 2J, Gigena, para que usted refresque o inicie sus conocimientos de tocar guitarra clásico popular, canto, teclados, bajo eléctrico. Todos esos instrumentos. Canto, lo más accesible. Si usted no tiene un instrumento y le gusta cantar, va a aprender a impostar la voz, a entonar, todas esas cosas y no echarse a perder las cuerdas vocales, que yo me las estoy echando a perder. Y si usted alguna vez tocó un poco la guitarra y lo dejó botado, bueno, hay una más posibilidad de refrescar. Nada más hermoso que tocar, hacer música uno mismo y así sucesivamente. Así es que le sugiero que entre a Gigena. Varias personas, a propósito de algo que dije ayer o anteayer, me han tocado el tema, han insistido de que uno solamente se puede explicar la debilidad de este gobierno, del presidente Piñera, en toda clase de situaciones, por el hecho no de que de un tema de cobardía, de que no se atreva a hacer otra cosa, sino dicen está bajo la férula de las organizaciones internacionales, específicamente las Naciones Unidas. Que las Naciones Unidas están determinando y mandando en Chile literalmente en todo tipo de materia. En materia de derechos humanos, donde nos tiran inspectores hasta si soltó un pedo un carabinero, llega un inspector de impuestos internos de los derechos humanos. En materia de inmigración, que ya la presidenta Bachelet habría firmado unos acuerdos con las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todo lo cual parece muy conspirativo y digamos muy tirado a las mechas. Una persona incluso me dio un nombre de quién es la persona aquí que está manduqueando. Y esa persona sería doña Silvia Rux, tal cual,
que es coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile. Es una persona que existe, lo verifiqué, estudié sus antecedentes en Wikipedia, ahí aparece doña Silvina Ruck, se recibió de ingeniería informática en una universidad de Guatemala o algo así. Ha estado en muchas tareas de las Naciones Unidas, es una mujer parece muy prestigiosa en su campo, y eso. Ahora, yo pregunté, bueno, ¿y qué? Esta señora es lo que usted dice, coordinadora, residente, pero eso no significa que esté manduqueando. Entonces me han dado información, yo la he verificado, de que ella tiene fácil acceso a todas las dependencias del gobierno chileno, que cuando quiere va a la moneda y se la recibe. Bueno, es una funcionaria de las Naciones Unidas, dije yo, ¿por qué no se la va a recibir? Como no la van a dejar en la puerta, sentada en un banquillo esperando. Pero me siguieron dando datos, algunos de los cuales, porque esto yo lo seguí investigando pacientemente, llegan tan lejos, algunas de estas teorías, que esto ya les va a parecer a ustedes digno, digamos, del manicomio, que dicen, estas Naciones Unidas y estas organizaciones que operan a través de esta señora Rux u otros, porque yo les pregunté, ¿de dónde saca su poder las Naciones Unidas para esto? Bueno, hay varias hipótesis. Les voy a partir con la que parece y que probablemente es la más loca. Dicen, hace rato que los gobiernos más importantes del mundo, y por lo tanto en su expresión en organismos internacionales que son, por así decirlo, el terreno común de esos gobiernos, hace rato que están bajo la férula de un poder extraterrestre. Tal cual como usted está sonando. Bueno, yo nunca digo que sí o que no, seguí investigando. Y usted puede hacer lo mismo, si para eso están las computadoras. Y resulta que me encontré con algo que usted no lo va a creer, pero que es un hecho. En el año 2011, las Naciones Unidas nombraron a una persona, a una funcionaria, como embajadora ante los extraterrestres. Tal cual. Esa persona tiene nombre y apellido, se llama Mazlan Othman y es astrofísica. La pusieron a cargo de eso. Bueno, yo he seguido investigando esto no porque yo crea de que aquí hay una civilización extraterrestre, que hace muchos años se puso en contacto primero en Estados Unidos con Harry Truman, que luego se puso en contacto con los rusos, que rusos y americanos han cooperado en varias cosas relativas a esto, que luego cuando los chinos se hicieron más poderosos también entraron al triunvirato, digámoslo así, que estos extraterrestres tienen una agenda global de establecimiento de un gobierno global para ordenar de una vez por todas este planeta lleno de guerras y matanzas y situaciones locas, y que en ese proceso hacen uso de lo que es más eficaz para ello, que son organizaciones internacionales, y que de ahí derivaría el poder de personas como la señora Ruck. Esa es la teoría conspirativa, digamos, más bizarra, llamémosla así. Yo no voy a ponerle nota, no digo nada, estoy exponiendo. Y luego tenemos la teoría que yo creo que es más razonable, que es la teoría que tengo yo, de que no es un tema de que las organizaciones internacionales estén manduqueando, sino que es un tema de que las organizaciones internacionales tienen más influencia ahora, que es una forma más diluida de poder, pero poder hasta cierto punto, derivado de procesos mundiales que objetivamente tienden a generar conexiones económicas, políticas, etc., muchas de las cuales pasan como si fueran el alambrado de estas conexiones por los organismos internacionales. ¿Por qué otra parte podrían pasar? Y que el poder de estos organismos internacionales y de sus funcionarios, que además se han comprado, por así decirlo, la visión globalista del mundo, el poder de ellos radicaría en que tienen, de acuerdo a la institución de que se trate, modos de presionar política y económicamente a las naciones que no se plieguen a sus deseos. Y que eso explicaría con el hecho de que algunos presidentes, como Trump en Estados Unidos, ha hecho esfuerzos por desligarse en muchas cosas de estos organismos. Desde luego, se está desligando de la Organización Mundial de la Salud, que ha funcionado más que como poder sobre China, más bien ha sido un instrumento de China, aparentemente. En fin. Ahí yo creo que tenemos
una tesis, digamos, que podría ser bastante más razonable y que valdría la pena investigar, en el sentido de que los procesos objetivos mundiales de coordinación económica, de interdependencia, que son inevitables, que son poderosos, que no se pueden parar con la voluntad local de tal o cual mandatario, tienen que ser reguladas, y esa regulación y esa coordinación que pasa por organismos internacionales necesariamente, o si no necesariamente por una cuestión de hecho, da a quienes son titulares de esas organizaciones un poder. Para poner un ejemplo extremo de esta capacidad de poder sería los boicots. Es un arma típica. Boicot. Ahora, yo no he visto ningún caso que las Naciones Unidas, en el curso de toda su historia hasta el día de hoy, haya sido capaz de hacer nada concreto, y que cuando se han tomado decisiones importantes, por ejemplo, guerras como las que Estados Unidos desencadenó contra Saddam Hussein y cosas como así, fue el resultado de iniciativas de grandes poderes reales y no de organizaciones que aparecen al revés como absolutamente eunucas, sin poder ninguno, sin pelota, sin fuerza. Pero quién sabe si eso ha cambiado ya en estos últimos 5 o 10 años, incluso 5 años nada más, y ya no podemos sacar conclusiones de lo que vimos en el mundo, en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales en los años 90 o incluso principios del siglo XXI. Pero eso habría que investigarlo, es interesante. Yo creo efectivamente que hay un proceso global poderoso que no pueden controlar los individuos, que no pueden controlar los países aislados por poderosos que sean. Un poder además que tiene una expresión más, que le da aún más poder al fenómeno objetivo económico, que es ideológico. Se genera una ideología que está en sintonía con estos procesos, y esa ideología captura el corazón y la mente de millones, y especialmente de gente que está en cargos superiores en lo privado y en lo público, y que por lo tanto se dan el lujo de tener miradas globales a su alrededor, y tener planes globales, y tener programas o agendas, qué es lo que sería mejor. Y en ese plano ideológico, doctrinario, en ese plano de ciertas necesidades que parece que hay que enfrentar, ciertas decisiones globales que hay que tomar, en ese terreno que se está formando, que todavía no se aglutina bien, radicaría el poder que empezarían a tomar las organizaciones internacionales y otros poderes supranacionales. Se habla de Soros, por ejemplo, un gran inversionista que estaría metido en un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es propio simplemente de un hombre de negocio, un inversionista. Entonces uno ve que hay elementos que se manifiestan de las maneras más distintas, que están señalando la emergencia de una nueva civilización. En eso estoy convencido que es así, y que la actual civilización, basada en poderes aislados, en competencia económica, militar, política, en lo que conocemos de la historia humana, es un mundo que está ya añejo y se está derrumbando. Pero es un tema muy largo, como para conversarlo un sábado, diría yo. Ahora termino mi pauta publicitaria antes de entrar al libro que les quiero mostrar, que tiene relación con lo que les he dicho, recordándoles que todavía usted todo el año y todo el tiempo, usted le puede hacer un buen regalo a un niño. No tiene que esperar el día del niño. ¿Y qué mejor regalo que el ajedrez? Que todos los elementos de ajedrez que ofrece espacioajedrez.com. La caja, que ustedes están viendo ahí, que ya la han visto millones de veces, pero todavía quizás no han tomado la decisión de comprarla. Viene con un excelente tablero que un día se los voy a mostrar cómo funciona, cómo se pliega y se despliega. Las piezas están muy bien hechas, también se las voy a mostrar. Pablo, tienes que mandarme otra caja. El reloj digital, que eso se los he mostrado ya hartas veces, para darle al juego un interés más todavía intenso que el que tiene de forma natural. Hay que ponerle límite de tiempo a las cosas, si no se empieza a convertir en una competencia de bostezo, cualquier juego. Y todos estos productos vienen con 3 licencias, o sea, el reloj 3, la caja 3, no hay obligación de comprar los 2 productos, usted compre cualquiera de los 2 o los 2. El producto se distribuye muy rápido, tiene un sistema de distribución, el Pablo Tolosa, que es el propietario de espacioajedrez.com, y yo le recomiendo para los niños especialmente, les hace súper bien. Ya les he explicado el porqué. Y no olviden Mi Climo, estimados amigos, una empresa chilena que ha ganado premios de bastantes veces, 2 veces ya, y habría ganado el tercero si no fuera por la pandemia, de innovación, para que usted ponga el clima que quiera en su casa o en su oficina. El aparato no produce ruido, es silencioso, funciona con un poquito de electricidad,
no hay olores, no hay peligro, no hay combustión, no hay que estar esperando el camión con los balones o esperando que llegue la parafina a la bomba que está cerca de la casa. Puras ventajas. Incluso está conectado a internet, tiene su propia red para que usted lo controle de donde quiera. Y el libro que les quiero mostrar tiene que ver un poco con esta cuestión, la hipótesis de los extraterrestres que estarían dominando el mundo indirectamente desde el año 47, más o menos por ahí, en la época de la administración de Harry Truman, que se habría juntado con ellos. Pero esa es una teoría aún más bizarra, algún día se las voy a contar. Y antes que estas teorías se pusieran de moda gracias a YouTube y el Internet, hay un señor que se llama Zecharia Sitchin, que ha escrito un montón de libros, de los cuales el más que se hizo más popular, el más leído, el que ha sido más, es este, el Planeta 12. Yo creo que esto está en castellano. La teoría de Sitchin es que nosotros tenemos una relación con unos extraterrestres que viven en el planeta 12, que sería el 12º planeta de nuestro sistema solar. No vendrían de otro sistema solar. Este es un planeta que tendría una órbita muy excéntrica. Es decir, a ver, este es el Sol, y nosotros y todos los demás planetas no es así, no son círculos, ¿no? Son otra figura. Y aquí está la Tierra, en un año da vuelta, aquí está Marte, qué sé yo. Bueno, este planeta tendría una órbita así, muy excéntrica, entonces se demoraría en dar la vuelta al Sol, en orbitar el Sol, según Sitchin, 3.600 años. Así que cada 3.000, esto es lo que algunos otros llaman el planeta X, otros lo llaman el planeta Nibiru. Bueno, la teoría es que estos extraterrestres llegaron a la Tierra en la época de la civilización sumeria, o antes que se iniciara. De hecho, la civilización sumeria se habría iniciado por obra y gracia de estos extraterrestres que agarraron a unos pobres monos, le hicieron algunas intervenciones genéticas, apareció la raza humana, la necesitaban para trabajar, y todo esto estaría expresado según Sitchin, y aquí hay montones de gráficos que tienen que ver con la cultura sumeria, donde explica muchos de los elementos muy curiosos de estos gráficos como representaciones de extraterrestres. Da lo mismo lo que uno crea de este libro. Da lo mismo si uno imagina que Sitchin está más loco que una cabra. O que era un comerciante, porque vendió muchos libros. Los Nephilim serían la raza, que estarían buscando oro y que habrían creado seres en la Tierra, y que etcétera, un montón de cosas. Da lo mismo lo que usted piense del libro. Yo lo propongo con este escepticismo que tanto me caracteriza, con mi incredulidad para todo, simplemente como un elemento para entretenerse, lo más entretenido que hay en el libro. Por lo menos le muestra a uno otros ángulos. Yo he estudiado bastante historia, como quizás ustedes se habrán percatado, y sé algo de la civilización sumeria, que fue la primera civilización que emergió en Medio Oriente, en la zona de lo que ahora es Irak, un pedazo de Irán, me parece. Y conozco más o menos la historia oficial de los sumerios, las primeras ciudades, Ur, etcétera, cosas que están un poco reflejadas en el Antiguo Testamento. Entonces, ver una teoría distinta es entretenido, abre otras ventanas, refresca el mate, nos divierte. Yo me recuerdo un personaje de una novela, se llama Sobre la piedra blanca, Sur la pierre blanche, de Anatole France, donde el personaje es un pitucón muy refinado de la época del Imperio Romano, que le muestra a sus invitados a su casa, su biblioteca con sus rollos y sus pergaminos, su biblioteca filosófica, y él les dice que él no se casa con ninguna teoría, pero que le divierte ver las distintas ideas sobre el mundo que tienen todos estos personajes. Y creo, no me acuerdo qué otro filósofo o pensador europeo dijo alguna vez que no hay cosa absurda que se haya dicho sobre el mundo que uno no pueda encontrar en algún libro de filosofía, porque hay tantos, no hay tantas teorías. Bueno, yo veo con el mismo criterio esto. Si es cierto o no, me da igual, porque total, ¿qué? Si llegan o no llegan extraterrestres, a mí qué me importa. Yo no me voy a mover de mi casa por eso. No crean ustedes que voy a ir a la Plaza Baqueano a celebrar a los extraterrestres. No, me da lata.
Es entretenido, se los recomiendo por un libro entretenido y abre la mente, porque uno nunca sabe, ¿no? Nosotros queremos saber todo sobre nuestra historia como raza, que partimos con los sumerios, los egipcios y esto y otro, y que Julio César y la calle de la espada. Vaya a saber uno si hay muchas otras cosas de las que no tenemos idea. En una de esas, realmente hay unos reptilianos de bajo tierra viviendo en una civilización en el centro de la Tierra, en un hueco. Cualquier cosa puede ser. Yo ya estoy empezando a creer hasta en el viejo Pascuero. Y eso sería todo, estimados amigos. Estamos ya reparando, que me parece que estamos listos con la tienda del libro, así que pueden regresar y adquirir ahí. Y eso sería todo entonces por ahora. Mañana sábado les trataré de, en una de esas, desarrollo más estas cuestiones, las teorías de Sitchin. Pues tenéis que releer el libro, sí, pues a ver si me alcanza el tiempo. Y nos divertimos con estas cosas. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.